Como siempre, desde un ingresas temprano. Claro, profe, presidente como siempre. Ya que creo que quiere sacar 20 este módulo también. Ojalá, profe, Dios quiera. Usted también. Normal, yo no me hago problemas. Las notas para mí no son la verdad no son un dolor de cabeza para mí las notas. Estudiante le Ya pone llegó punche. lo bueno. El estudiante le pone punche. ¿Para qué yo me voy a hacer problemas? No me hago ningún problema. A veces, créeme, cuando yo conozco que el estudiante es responsable, veo que su trabajo está presentado, digo, ¿para qué voy a revisar? A ver, ¿cuánto le he puesto el anterior semestre, el anterior módulo? 17. Ya a este módulo le vamos a poner 19, 18. Así, Profe, ¿para qué? buenas tardes. ¿Cómo estás, salvaje? Acá, Hola, profe. hola. Me Oye, duele mira, mi brazo, justo, profe. Concha de su madre. ¿qué estás hablando? Me Justo se han duele mi juntado, mira, brazo. los tres se han juntado, justo. Saquen el ron. Me han dado por el brazo. ¿Qué? ¿Te han vacunado recién? Sí. Hoy, como quedamos, yo no me he vacunado todavía. ¿Cuál? Cholo, mi flaca me ha vacunado así caleta nomás en el carro. La flaca, todavía. La flaca lo vacuna en vez de que sea al revés. Sí, tengo suerte, profe, de tener una flaca que es sector salud. Ah, ya, yo dije una flaca que me vacuna. Ya, ya, no, pero También me está bien, pues. vacuna. Está bien, porque al final ellos te avisan. O sea, te has hecho vacunar con Pfizer. Sí, con Pfizer. Acá. Así sí juega. Yo estoy con la Sinopharm. ¿Y no A pasa ratos, nada? a ratos digo, no es que no pasa nada, sino que como yo ya tenía mis defensas debilitadas por el tema de lo que estaba afrontando mi enfermedad, pucha, que la Sinopharm ha tirado mis defensas al piso, no sé, me siento raro, me siento así como nervioso, a rato siento escalofríos, a rato siento dolor de cabeza, ya ni siquiera sé mi cuerpo, ni siquiera entiendo mi cuerpo ya después de que me han vacunado. Ah, su profe. Por eso no, hay nomás, digo, qué suerte tienen los jóvenes, porque la Pfizer definitivamente, pues que era mejor. Ya cuando llegó a mi edad, pucha, ¿Qué edad tiene usted, profe? 31. Ah, todavía es joven. Sí, pero igual ya nos llegó pues la Sinopharm, a los de 34, 33, creo que todavía los han vacunado con Pfizer. Sí, creo, no sé, nosotros somos P27. No, pero en tu caso es me imagino por tu flaca, pero toda la chibola pues se matriculó con Pfizer. No se han Sí. matriculado el lunes, martes y miércoles, toditos los del institutos, los preuniversitarios, no, los universitarios, perdón. Y Profe, eso pero está. ¿cómo va a querer lucrar pues, la institución? Nos va a querer cobrar 20 lucas el certificado, eso no está bien, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer, pe? O sea, tú sabes que hay que ser sinceros. Tú sabes que hay cosas que no van a cambiar y tú sabes que hay algunos que todo lo ven negocio. Sí, sí, ni los de la Católica ni los de la San Pablo les han pedido. Tu carnet es que tú estás registrado en un sistema. En cambio, los de instituto, o sea, no todos los estudiantes de instituto tienen carnet. Mm. Ustedes tenían carnet, Giles. Tengo mi carnet, hemos ido pues con Eric. Hemos rebotado porque teníamos que llevar el certificado de matrícula. Ah, Y hemos ya, ido a ver esa vaina al instituto, 20 lucas, está loco. así es, hijo, a veces así es. ¿Qué vamos a hacer? Al menos, podemos decir que siquiera, o sea, lo que te iba a cobrar es 20 soles. Haz de cuenta que tú tuvieras, ¿no? Fueras un joven, ¿no? Y tienes la misma edad, supongamos, pero no estuvieras estudiando en el instituto. ¿Qué Ya. puedes decir? Tienes que esperar a que el Estado, ¿no? Te dé la vacuna. Y va a Pero ya llegarte están dando, pues, ya. pero la Sinopharm va a llegar, pues. ¿Ah, sí? No sé, la verdad, no sé.
A mí Es mi que placa me ha dicho que es Pfizer, pero no sé. si a mí me han vacunado de 31 con la Sinopharm, fíjate. Y me han dicho, tu segunda vacuna, Sinopharm, no podemos cambiar de vacuna. Ah, la miércoles. Ya fue, pero ¿qué le vamos a hacer? Ya, mientras estamos ahí loleando, porque parece que nadie va a entrar así temprano, mejor, ¿para qué vamos a tomar asistencia? 3 asistieron, ¿no, mape? Y los demás, fueron, pe, ya. Y ya conozco que acá son bien, bien despreocupados se han vuelto este grupo. Ingresan tarde, no están haciendo sus trabajos. ¿Qué pensar en esos muchachos? En cambio acá solamente falta uno nomás. Una torta. Ahí ya apareció. Ahí está. Uno más. 5. Ya. Está bien, está bien. Entonces son 8 Portugal, Condor y Peña, Nieto del Carpio, Manny Vizcarra y Paxian con los que han llegado temprano. Los demás ya son 12 minutos, así que no creo que después de esto ya se considere otra asistencia. Si no ingresaron a tiempo, bueno, es ya responsabilidad de cada quien, ¿no? También. Poco, a pesar de que estaba así medio tembleque la semana pasada, a pesar de eso les llegué a explicar esto, yo me acuerdo, toda la zona caliente. Ahora, tiene que ver mucho con tu guía GRE. La guía GRE te dice aislar, ¿no? Aislar sería la zona caliente. Cuando te dice proteger o te dice evacuar, creo, algo así, sería la zona tibia. O sea, en ese radio, en todo ese perímetro. Ya, y la zona fría sería, pues, tomando en consideración un radio mucho más grande que toda esa zona donde se están afectando, ¿no? Y siempre considerando el viento. Así de fácil y sencillo. Todo es con la guía GRE. Pero no te la tienes que memorizar. No te la tienes que memorizar. Lo que hacen los bomberos, lo que hacen los brigadistas, todos los especialistas MATPEL, es cuando van a salir una emergencia, van con su guía GRE. Y no es que se ponen a leer a última hora, ya conocen la guía GRE. Lo único que necesitan es saber las distancias, saber qué medidas. Las medidas ya se las saben de memoria muchas veces. Lo único que necesitan es cuánto perímetro. A veces lo hacen ya por su experiencia. Bien, ahora vamos a hablar un poco de derrames y descontaminación, pero de todas formas, a ver, ¿cómo nos han restringido a nosotros? Se supone que si el lunes hacía clases y el martes hacía clases, el día jueves era su examen, pero como nos han cortado hoy 2 días, voy a ver si el martes sería su lección oral y el viernes su examen escrito. Voy a ver cómo hago eso ya. Pero todavía hay temas que avanzar, así que el personal que responde a un incidente con sustancias peligrosas puede contaminarse de la siguiente manera: por contacto con vapores, gases, mezclas o partículas en el aire, por salpicaduras con materiales en un muestreo o habiendo contenedores, caminando caminando a través de charcos de líquidos o sobre contaminantes sólidos, usando instrumentos contaminados o equipo contaminado. A pesar de las medidas preventivas, ropa de protección, equipos de protección respiratoria, prácticas de trabajo, la contaminación puede ocurrir. La descontaminación consiste en remover físicamente los contaminantes o transformarlos en sustancias inocuas. ¿Qué es inocuo? Que no hace daño. El grado de descontaminación depende de varios factores, siendo el más importante el tipo de contaminante involucrado. O sea, y aparte, ¿en qué estado? Sólido, líquido, gaseoso. Es muy importante, porque dependiendo de eso vamos a utilizar los niveles de protección. Voy a hacer algo ya, voy a subir esta diapositiva ya de una vez para que ustedes la vayan, si quieren la descargan de una vez y lo van leyendo ahí conmigo mientras vamos desarrollando la clase del día de hoy.
Ya me estoy... Poco, ya estamos mejorando, ya. No me puedo echar al abandono. Así que ya me siento hoy día un poco mejor. A veces estoy avanzando más rápido, ya no estoy así como viejito a las justas. Pero estos días, gracias por haberme comprendido y haberme sabido apoyar, jóvenes y señoritas. Porque también, ¿no? Gracias a su paciencia. Al final, la salud, tarde o temprano, tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer lo que nos dicen, bueno, en mi caso, el médico, ¿no? ¿Esto qué es? Esto voy a ver si lo tengo que pedir. Ya, todavía lo demás falta todavía. Bien. Mientras tanto, les he subido esta diapositiva, la que dice planes de contingencia semana 2. Voy a cerrar esta porque esta no. Ya. Ahí es, como les decía, dependiendo del tipo de contaminante, se utiliza el nivel. Si es un nivel que necesita ser hermético, nivel A. Si es un nivel donde se necesita principal protección para la piel, perdón, para la respiración y menos para la piel, nivel B. Si necesita una protección más para el equipo purificador de aire y, y a un menor grado todavía aún para la piel, un equipo C, y el D, que es un traje normal, ¿no? ¿Dónde estaba? Acá. Estaba explicando esto. Como les decía, depende del tipo de contaminante. Combinando los métodos correctos, tanto al retirarse el equipo de protección personal como el uso de zonas de trabajo, zona tibia, zona caliente, se minimiza el invadir la zona de contaminación. En el caso de tener deteriorada la ropa de protección, el equipo de protección personal o al cruzar de un área a otra. ¿Cuáles son las prioridades? Esto creo que ya les había hablado. La prioridad número 1, lesionados afectados químicos. Prioridad número 2, personal hazmat. O sea, los que van a ingresar a la emergencia, ¿no? Para reemplazo de cilindros y cambio de personal. Prioridad número 3, personal de descontaminación. Prioridad número 4, equipos, herramientas utilizados en la operación. Ya, va en ese orden. Incluso, no me acuerdo. Ah, ya, no, perdón. Eso depende de cada empresa. En las empresas también ponen cuáles son las prioridades para los vehículos. Por ejemplo, Volcan te ponía vehículos de acarreo primero, o sea, volquetes o dampers. Vehículos de carguío segundo, creo. Bueno, no me acuerdo exactamente, pero siempre te ponen ahí, para vehículos de emergencia, van antes que cualquiera si es que hubiera alguna emergencia. O sea, por ejemplo, si hay un lesionado, si hay el derrame de alguna sustancia, la prioridad número 1 siempre va a ser atender esa emergencia. Mucho más aún que estamos hablando de este módulo, ¿no? De planes de contingencias. Pero antes que los equipos, siempre las personas. Siempre prioridad número 1 las personas, los lesionados o los afectados. La modificación del plan. El plan original de descontaminación debe ser adaptado a las condiciones específicas de los incidentes encontrados. Esas condiciones requieren al personal de descontaminación que se planeó, dependiendo de los siguientes factores. El tipo de contaminante. El personal de descontaminación depende de los efectos potenciales de la contaminación, siempre y cuando se conozca o sospeche que el personal puede contaminarse con sustancias altamente tóxicas o destructoras de la piel, o que exista una descontaminación grande de ropa de protección y materiales se lleva a cabo. ¿No? ¿Cómo? Depende de los efectos potenciales de la contaminación, o sea, del tipo de contaminante. Si se conoce o sospecha que el personal puede contaminarse
con una sustancia altamente tóxica o destructora de la piel, o que existe una descontaminación grande de ropa. ¿Qué más? El monto de la contaminación. ¿Cuántos litros o galones o cubos? O bueno, la cantidad de contaminación sobre la ropa de protección se determina visualmente. Si es una contaminación agresiva, generalmente se requiere de una descontaminación minuciosa. ¿A qué se refiere una contaminación agresiva? Que ha afectado gran parte del traje de protección. Cualquier material ordinario remanente podrá degradarse o podrá permanecer en la ropa. Esta probabilidad se incrementa con las concentraciones altas de vapor y con grandes cantidades de líquidos contaminantes. La contaminación ordinaria también incrementa la probabilidad del contacto personal. Algunas pruebas pueden ayudar a determinar el tipo y la cantidad de superficie contaminada. Tercero, el nivel de protección. El nivel de protección y las piezas específicas de ropa usadas dan una base preliminar de la línea de distribución de la descontaminación. Cada nivel de protección tiene diferentes problemas asociados con la descontaminación. Lógicamente, no es lo mismo descontaminar a una persona que simplemente ingresó con un EPRA a descontaminar a una persona que ingresó con un traje nivel B o que inclusive ingresó con un traje nivel A. Porque a veces el traje nivel A, en esos pliegues, o sea, en los dobleces, a veces ahí es donde se queda el material peligroso. Entonces, hay que hacer una descontaminación minuciosa, a eso se refiere. Habla del nivel de protección. Cada nivel de protección tiene diferentes problemas asociados con la descontaminación y equipo de limpieza. Por ejemplo, la descontaminación de los tirantes y la mochila ensamblada para el aparato de respiración autónomo se dificulta, o sea, el EPRA. Se utiliza un delantal de goma para hacer más fácil la descontaminación. Las variaciones de ropa y los diferentes niveles de protección requieren de un aumento o disminución en el número de estaciones en el procedimiento de descontaminación inicial. Las funciones. El trabajo de cada persona determina el potencial de contacto con materiales peligrosos. Esto rige la distribución de la línea de descontaminación, por ejemplo. Los chismosos, los observadores, los fotógrafos, los operadores de muestreo del aire son aquellos que van a verificar si es que se ha afectado el aire después de la contaminación. U otros que están en la zona de exclusión. La zona de exclusión, los que están más cerca o más próximos, en la zona del derrame. Representan fuerzas que no les permiten estar en contacto con los contaminantes y por lo tanto se requiere de lavado y enjuague de su vestimenta. Otras personas de la zona de exclusión con potenciales de contacto directo con materiales peligrosos requieren de una descontaminación más detallada. Las diferentes líneas de descontaminación se pueden montar para diferentes funciones de trabajo o para desempeños específicos. Lugar de la contaminación de grandes áreas representan un gran riesgo en la ropa de protección del trabajador, porque los compuestos volátiles generan una concentración de gran riesgo para la respiración tanto de los trabajadores como para el personal de descontaminación. Y puede esto, además, incrementar el posible contacto con la piel, que se quita la mayor parte de la ropa, ¿no? Y la razón para salir de la zona de exclusión también determina las necesidades y el grado de descontaminación. Un trabajador, zona de exclusión es la zona porque se ha cerrado para descontaminar. Un trabajador que entra a esta zona debe recoger y dejar herramientas o instrumentos y regrese inmediatamente. No necesita descontaminarse. Sin embargo, un trabajador que sale para conseguir un cilindro de aire recargado o para cambiar un respirador requerirá de algún grado mayor de descontaminación. Las salidas del individuo del
Del CRC era... del comando de respuesta o algo así. No, era de las, o sea, de la salida del individuo de esa zona. Para descansos o comidas al final de la jornada debe ser descontaminado minuciosamente. O sea, todos los que van a ingresar a esa área, antes de que ingieran alimentos, deben ser descontaminados y de manera minuciosa. Algunos métodos. Dilución. Se utiliza agua para limpiar materiales peligrosos de la ropa de protección y el equipo. Antes de usar este método de descontaminación, hay que considerar el potencial de reactividad del agua con el material peligroso. La posibilidad de causar una contaminación por una fuga de agua. Hay que recordar que a pesar de que la aplicación del agua a la mayoría de los materiales reduce su concentración, no cambia al material químicamente. No lo transforma, no le disminuye su concentración, ¿no? Por eso es muy importante. La absorción es el proceso de absorber o recoger los materiales peligrosos para prevenir el aumento del área contaminada. El material que se use para la absorción debe ser químicamente inerte. Para absorber es algo así como agarrar una esponja, pues. Pero tiene que ser, ¿por qué tiene que ser inerte? Porque ese material no puede generar contaminación. Tiene que estar muerto prácticamente, eso es lo que se refiere. El absorbente de más amplia disponibilidad es la tierra, la cual debe ser tan absorbente como sea posible. Puede ser la arena, la arcilla o productos de absorción producidos comercialmente. Una cosa es la absorción y otra cosa es la adsorción. Adsorción es, por ejemplo, el proceso en el cual el contaminante se adhiere a una superficie. Es como cuando tuvieras una manta y simplemente te vas ya. Nos vemos, cuídate, te vaya bien. Adsorción sería no una manta, sino sería como que, a ver, como una malla tampoco. Ya, una manta, vamos a hablar, ¿ya? Y que esa manta lo único que quería hacer era que en las partes externas, esas... Ya, disculpen, se me fue un momento la red, me empezó de repente, yo me estaban escuchando entrecortado, fue por la red, ya en sí no es que yo me haya salido, sino la red me falló. Un momento. Ya está. Listo. Ya, como les estaba diciendo, a ver dónde está.
Descontaminación física, acá está. Absorción, ¿no? La adhesión se lleva a cabo en una capa extremadamente delgada de moléculas entre el contaminante y el absorbente. El adsorbente, no es ab con B, no adsorbente. Adsorbente porque solamente se pega en la superficie. No es que lo va a chupar o absorber, sino simplemente se queda en la superficie. Soplado y aspirado. El soplado a presión puede ser utilizado para desplazar materiales en lugares de difícil acceso, tales como arrugas y pliegues en los trajes. La desventaja en este método es que si no se hace de forma controlada, el contaminante puede desplazarse por el aire. O sea, cuando soplamos, puede producirse una expansión, ¿no? Y contaminar a otras personas. El aspirado comprende el uso de aspiradoras especiales con filtros, EPA, High Efficiency Particulate Air, o alta eficiencia para partículas en el aire. O sea, debe ser una aspiradora que va a impedir que hayan algunas pequeñas partículas que podrían quedar en ese ambiente y que podrían afectar a las personas. Este dispositivo es especialmente eficiente para contaminantes en forma de polvos y fibras, pero hay que tener mucho cuidado, porque si se sopla y se aspira, cuando se sopla, hay que tener en consideración que el material se puede expandir. No hay que, para eso, contratar a un equipo profesional. La degradación química. ¿Cómo se da la degradación química? Alteran la estructura química de los materiales peligrosos. Los materiales más comúnmente utilizados en la degradación química son el hipoclorito de sodio. O sea, ¿qué es el hipoclorito de sodio? La Lejía. lejía. Un momento. La degradación. ¿Por qué se le llama degradación? Porque prácticamente se está no destruyendo, pero sí se está actuando químicamente contra el material. Bien. Otro es el óxido de calcio, el hidróxido de sodio, el carbonato de sodio, detergentes líquidos, alcohol etílico, pero el industrial, no el que utilizan en los licores. Se deben tener advertencias técnicas acerca de la degradación química del proveedor del producto siempre que esto sea posible. ¿Por qué? Para que se sepan cuáles podrían ser las consecuencias, qué es lo que se debería hacer si es que no se controla la reacción. La principal ventaja de la degradación química es que los materiales peligrosos representan un daño menor que representarían en la descontaminación.
La neutralización, las técnicas de neutralización consisten en agregar otro material, usualmente un ácido o una base, pero esto está limitado a eso, ¿no? Si es que es un ácido con una base, y si es que es una base con un ácido. Si es que fuera otro material, bueno, la neutralización se supone que es el método en el cual intenta equilibrar el pH llevándolo hasta el punto neutro, ¿no? Que es lo más próximo a 7. Eso es lo que nos dice, ¿no? En un derrame con corrosivos, el agente neutralizante reacciona químicamente con el corrosivo para formar una sustancia menos agresiva. Lo ideal es llevar el pH de la sustancia a 7, como lo dice la química. Un ácido que tiene un pH, supongamos, de 2 y una base que tiene un pH, no sé, 9. Un ácido y una base se pueden mezclar químicamente. Puede mezclar químicamente, formando una sal. Neutralización porque, o sea, lo más próximo su pH a 7. Eso es cuestión de química, ya eso es otro tema. Por eso el título, descontaminación química. Profesor, disculpe. Dime. Ese de acuerdo, la descontaminación es de acuerdo al nivel también del derrame que se tiene, ¿no? Justamente, en mi caso, por ejemplo, yo he visto un caso donde había un compañero que ha hecho, bueno, por jalar el bidón de ácido sulfúrico, ha habido derrame, todito se ha derramado. Entonces, justamente en ese instante, los rescatistas lo que hicieron es solamente pudieron con paños absorber nada más, o sea, no utilizaron otro reactivo más que solamente absorber ese líquido, ¿no? O sea, entonces, a diferencia, ¿no? De lo que es el cianuro de sodio, ¿no? El cianuro de sodio ahí lo que he visto es que le echan lejía directamente, entonces, para evitar alguna reacción, ¿no? Después ya con unos paños lo llegan a absorber, ¿no? Eso es más o menos, profesor, mi experiencia. Que depende. Si el ácido sulfúrico es altamente concentrado, se hubiese hecho lo mismo. Una descontaminación química. Todo depende del grado de o pureza o concentración que tenga la sustancia. La experiencia no es haber visto, la experiencia es haber hecho. ¿Cómo sabes cómo va a reaccionar? ¿Qué va a pasar? Tiene que saber qué sustancia química es la que se está derramando, en qué grado de concentración está. Hay algunas áreas donde se manejan ácidos muy concentrados. El cianuro es un claro ejemplo. El cianuro es uno de los elementos que generalmente viene en su máxima concentración, pero también hay grados, niveles. Eso depende. Los profesionales son los que actúan en ese momento. Porque Profesor, muchos se jactan de decir yo soy nivel 2, nivel 3, pero la experiencia solucionando reales emergencias. No es que yo estuve presente en un derrame, sino yo actué para solucionar ese derrame, por eso es que tengo este nivel MATPEL, porque al final no se puede hacer nada si es que nosotros no tenemos niveles MATPEL, no podemos decir que es experiencia. No es experiencia. Si es que no han llevado un curso MATPEL nivel 1, 2 o 3, no es experiencia. Es simplemente una vivencia, pero no es experiencia. claro, profesor, lo que usted dice sí tiene razón. De repente no me expresé bien, pero sí he estado presente, pero no he actuado en ese momento. No, pues los Es especialistas han una, actuado.
Lo que ha tenido usted es una vivencia, ha vivido en ese momento y ha estado ahí, pero experiencia sería cuando uno realmente efectúa una solución. ¿Cuál es la otra pregunta que me quería hacer? Sí, el tema del alcohol. Nunca había escuchado ese tema del alcohol para lo que es sentir un derrame, para descontaminar, ¿no? Más o menos a qué se refiere más o menos o en qué sentido, con qué reactivos algo se podría utilizar el alcohol. Es que lo que nosotros conocemos del alcohol es muy básico. El alcohol, ¿por qué el alcohol es medicinal? Porque es un neutralizador. Porque cuando uno tiene una herida, en vez de echarse agua oxigenada, podría utilizar el alcohol, pero el alcohol medicinal. Porque elimina todo tipo de contaminación. Si lo estamos viendo ahí, también se aplica en la química. El alcohol se utiliza como un descontaminador. No lo utilizamos como la lejía. Es que eso depende del análisis. El alcohol es como una base. Todos los alcoholes están conformados por una gran cantidad, ¿no?, de anillos o de carbonos en sus moléculas y un OH, y ese OH se desprende y se mezcla con un hidrógeno y se puede hacer la neutralización o se puede convertir en un jabón en el proceso de saponificación, en fin, se trata de química. O sea, si quisiera que yo lo explique, primero tendría que preguntarle, ¿usted sabe química? Para poder, para saber si me podría entender. Si no, simplemente le digo eso, que es como una herida. El alcohol se utiliza casi como si fuera una herida. Descontamina aquella partícula que pueda hacer daño en una herida que nosotros tenemos. Algo así es como se puede aplicar, pero no a todas las sustancias. Porque si yo le empiezo a explicar, yo lo puedo hablar químicamente, si usted desea, pero no, mi objetivo no es confundirlo, sino el hecho es que es una sustancia química, pero para eso hay que saber qué es a lo que vamos a utilizar. O sea, qué tipo de contaminante es el que se ha derramado dependiendo, se hace un análisis. Si es que se puede hacer degradación química o neutralización o solidificación o desinfección o esterilización, pero la esterilización no se puede hacer en lugares abiertos. Depende, ¿no? Hay muchos de estos ejemplos que incluso hablan, ¿no?, del ozono para evitar el contagio. Yo he visto donde yo me estoy haciendo atender, cada vez que uno ingrese a ese local, uno tiene que pasar por una especie de pasaje en el cual es algo así como una máquina que tiene ozono y supuestamente dice que uno se tiene que quedar ahí 10 segundos. Pucha, yo que estoy con mis bajas defensas, el ozono me mata. El ozono es un elemento muy contaminante, pero se utiliza para descontaminar, pero es un elemento muy destructivo para la salud de las personas. Pero se habla bastante del ozono como medida. En su momento se hablaba de los túneles de desinfección, o sea, hay muchas cosas que en el papel todo aguanta. Te pueden decir, sí, esto puedes hacer, pues, no, pero lo importante es a qué yo me voy a enfrentar. ¿De qué serviría conocerlos todos, los procedimientos, si al final en el lugar de trabajo yo tengo un par de cosas? Debo saber de ese par de cosas, nada más. Esto que estamos hablando es teoría. O sea, acá que yo les diga cómo se aplica en específico, no todavía es teoría. Si es que ustedes estuvieran preparados a otro nivel, se les dice otro tipo de, pero todavía es teoría. ¿No? Todavía no pensemos cómo se podría aplicar, porque es llegar a otro nivel de preparación, pero para eso uno tiene que lograr cierto nivel también de conocimientos. Los que son MATPEL 1, MATPEL 2 y MATPEL 3 deben tener un conocimiento bastante elevado de química, porque ellos no simplemente conocen la guía GRE, reconocen la guía GRE, saben qué tipo de sustancias químicas
¿Qué es un kit antiderrames? ¿De qué está conformado un kit antiderrames? ¿Qué es lo que nunca se puede hacer en un procedimiento de emergencias? Todo eso se aplica ya en específico. ¿Te cuidas? Por eso, ¿no? Bueno, estoy hablando teóricamente, yo estoy también igual, o sea, voy a ver de qué forma se puede aplicar, pero estos temas sí son un poco más pegados a la realidad, o sea, los derrames y descontaminación se ven acorde a lo que existe. Y para eso está la guía GRE. O sea, ni siquiera tenemos que ser expertos. Pero para eso es que se lleva el nivel 1. O sea, yo lo que les he explicado de la guía GRE, si no han estado en la clase de la guía GRE, ya fue ya, porque ese tema va a ser muy importante. Por lo menos van a venir unas 3 preguntas de la guía GRE el día del examen. O unas 3 o 4 preguntas. ¿Por qué? Porque en una capacitación nivel 1 MATPEL te obligan a que tú reconozcas la guía GRE. Y si tú no sabes cómo usar la guía GRE, pucha. Supervisor de seguridad que siquiera no sea nivel 1, Mattel. Yo me acuerdo que cuando llevé mi diplomado, aprobé el curso. No importa así, no me acuerdo cuánto saqué, ni siquiera me acuerdo cuánto saqué de nota ahí en el curso de materiales peligrosos. Pero sí nos hicieron llevar una práctica en la cual el especialista nos ponía casos y nos decía, esto está pasando, el viento ha cambiado, la velocidad del viento también ha cambiado. Ahora tienes más pacientes en tal lugar, tienes esto, tienes aquello, y así nos ponía ejemplo. Pero para eso, ¿qué teníamos que hacer? Saber la guía GRE. ¿Eso en cuánto lo dieron? ¿Nos dieron en 2 días? No. Teníamos que saberlo en 4 horas. 2 horas de capacitación, 3 horas de capacitación, 1 hora de práctica. Así es, y de frente el examen después de eso. ¿No? En mi caso, esto se los está explicando en un módulo, pero no se salten de temas, porque los que han estado, cuando han buscado la guía GRE, habrán visto que en las páginas naranja, ahí dicen qué hay que hacer como parte de un derrame, incluso qué medidas tomar como parte de la descontaminación, o sea, esto no es teoría, esto todo se aplica con la guía GRE. Es demasiado importante, pero si no lo han hecho, bueno, ya tendrán que revisar la grabación, ¿no? Pues. Yo ya no, yo ya lo dicté, ¿no? Ya no voy a regresar a ese tema. Solidificación es un proceso químico en el cual el contaminante es confinado o encapsulado por otro agente. Por ejemplo, si el objeto de descontaminar es un sólido grande, puede ser envuelto con cemento y llevado a un relleno sanitario especial para materiales peligrosos. Solidificación, volverlo sólido. Desinfección es un proceso utilizado para inactivar o matar virtualmente todos los organismos patógenos. Una desinfección efectiva persigue una reducción de los organismos a un nivel aceptable. No produce una eliminación del 100% porque en sí no se pueden eliminar las bacterias al 100%. Si alguna vez has estado atento a la publicidad que te dan cualquier desinfectante, no te dice que elimina las bacterias, ninguno te puede decir que elimina al 100%. Y si te dicen que elimina al 100%, te están mintiendo. Porque no hay ningún método de desinfección que te elimine el 100%. Todos los organismos. No todos los desinfectantes funcionan bien para todos los microorganismos. Una ayuda profesional sería conveniente para determinar correctamente el tipo de desinfectante a utilizar en cada caso. Y por último, la esterilización consiste en destruir todos los organismos, los microorganismos de un objeto. Destruirlos. La esterilización no es simplemente, bueno, los vamos a encapsular. No, los destruyes. O sea, cuando una sala está esterilizada, ¿qué se ha hecho con todo? Se ha destruido. Se ha destruido todos los agentes. Todos los que podrían generar algún daño. Pero la esterilización, ahorita, consiste en destruir todos los microorganismos en un objeto. El método más común es utilizar vapor, agentes químicos concentrados o radiación de luz ultravioleta.
Pero por supuesto que la esterilización no tiene uso en campo y no se utiliza para descontaminar al personal de respuesta, pero es de gran valor para esterilizar instrumentos médicos. No es importante mencionarlo. No se puede esterilizar en campo, pues porque ni modo que podríamos controlar todos los microorganismos que habrían en campo. Desinfectar sí se podría. En fin, son estos algunos de los métodos. Ahora acá yo encontré en línea, acá hay un video bastante interesante de cómo se descontamina. ¿Cómo era? Ay, de- ¿cuál es? Este creo que es. Ahora vamos a ver acá. El primero. Descontaminación de bajo caudal. El proceso de descontaminación es una de las fases clave en intervenciones con sustancias peligrosas. Tras la evaluación llevada a cabo por el mando de la intervención y en función de esta, se determinará el tipo de descontaminación a realizar así como la propia ubicación de la estación de descontaminación. Se hace una zonificación inicial. En primer lugar nos centraremos en la descontaminación de intervinientes con bajo caudal. Con el empleo de un bajo caudal de agua, aparte de buscar un proceso de descontaminación eficaz, buscamos producir la mínima cantidad de fluidos contaminados, facilitar el control y contención de los fluidos resultantes, facilitar su posterior trasvase mediante el uso de bombas específicas. Los materiales que utilizaremos para el montaje de la estación serán los siguientes: una lona de protección, 3 piscinas o balsas individuales, cubos, cepillos, jabón neutro, manguera de 25 milímetros, materiales de señalización específica, carteles, conos. Montaje de la estación. A continuación se muestra el proceso completo del montaje de la estación. Debemos recordar, que en principio dicha tarea será realizada por la dotación del vehículo de riesgo químico, pero siempre teniendo en cuenta que en función de la evolución de la intervención el mando de la misma podrá encargar dicha tarea a otros componentes de la dotación. Primer paso: señalización de la zona de descontaminación. Segundo paso:
se extenderá una lona en el suelo sobre la que irán colocadas posteriormente las balsas. El propósito de esta lona es proteger a las balsas de posibles erosiones o daños que pudiera producir su colocación directamente sobre el suelo. Tercer paso, se colocan 3 piscinas individuales juntas y situadas una detrás de otra. En la primera de ellas realizaremos un lavado con agua. En la segunda el enjabonado. Y en la tercera y última realizaremos el aclarado. En caso de no disponer de las 3 piscinas, las labores de lavado y enjabonado se podrán realizar en la misma balsa. Cuarto paso, realización del tendido de agua de 25 milímetros. Quinto paso, se dejan al lado de las piscinas, los cubos y cepillos para realizar la descontaminación. Sexto paso, por último colocaremos los carteles identificadores de la zona con el fin de facilitar a los intervinientes la localización de la misma. Desarrollo del proceso. Los intervinientes se dirigirán a la zona de descontaminación. De cara a ordenar la salida de los mismos se establece el siguiente orden de prioridad para acceder a la zona. En primer lugar, los usuarios que han sufrido un accidente de nivel 3. En segundo lugar, los usuarios que han sufrido una rotura del traje. En tercer lugar, los usuarios que sientan malestar. En cuarto lugar, los usuarios que tengan una menor cantidad de reserva de aire. En la primera piscina realizaremos el lavado con agua, para quitar la mayor cantidad posible de producto acumulado en el traje y a la vez mojarlo para el posterior enjabonado. Esta acción se realizará con sumo cuidado para evitar en lo posible las salpicaduras fuera de la balsa. Una vez finalizado el lavado con agua, el interviniente pasará a la segunda piscina, donde se realizará el enjabonado utilizando para ello jabón neutro. En esta fase el interviniente tendrá una actitud colaborativa, poniendo los brazos en cruz, girándose y agachándose para facilitar con ello el proceso de enjabonado. Por último, el interviniente pasará a la tercera piscina, donde se procederá al aclarado, proceso que, como en el caso anterior, necesitará de la colaboración del interviniente. En este proceso procuraremos, también, eliminar los pliegues que pudiera tener el traje para conseguir de esta manera que los residuos que pudieran haber quedado en dichos pliegues caigan en el interior de la piscina. El personal encargado de la descontaminación se limpiará con agua en el exterior de la balsa de las pocas salpicaduras que hubiesen podido ocurrir. Una vez finalizada la descontaminación de los intervinientes, estos se dirigirán a la zona de desvestido. Descontaminación con ducha gran caudal. Otro de los sistemas que el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid tiene para la descontaminación de intervinientes en incidentes con sustancias peligrosas es la ducha de gran caudal. Este sistema ofrece ciertas ventajas con respecto a la descontaminación de bajo caudal, pero también algún inconveniente. Veamos a continuación cuáles son. Ventajas e inconvenientes. Su principal virtud es la sencillez, ya que no necesita personal para proceder a la descontaminación al ser el propio usuario el que regula, abre y cierra el caudal. Por otro lado, debemos tener en cuenta la imposibilidad de recoger los vertidos. Usos. Estas peculiaridades del sistema hacen que su utilización esté recomendada para los siguientes casos. Cuando la materia sea muy soluble en agua y el resultado sea un fluido inocuo. Cuando, tras la intervención, el contacto con el producto haya sido mínimo o incluso nulo, con carácter preventivo. En ambos casos los fluidos resultantes son inocuos, por tanto no es necesaria su recogida y perfectamente pueden pasar a la red de alcantarillado. Por último, se puede utilizar como método para una rápida intervención,
debido a su rapidez de montaje, en caso de accidente o rescate rápido y si todavía no hubiese dado tiempo a montar una estación de descontaminación completa. En este caso se debe procurar hacer un control de los residuos, mediante piscinas, lonas, etc., si estos son potencialmente peligrosos. Características de la ducha y descripción. La ducha consta básicamente de una base donde se sujeta una tubería articulada, que en su posición de transporte se lleva replegada. Dispone para su alimentación de un racor de 25 milímetros. Difusores de agua a lo largo de toda la tubería. Quedando la llave de cierre, apertura a media altura para que pueda ser fácilmente accionada por el usuario. El consumo de agua es de 50 litros por minuto a 1 a 2 bares de presión. El montaje de la ducha es bastante sencillo. En primer lugar se quita el pasador que sujeta las dos partes de la base para que nos permita la apertura de la misma. Posteriormente desplegamos el primer tramo de la tubería, colocando el pasador que anteriormente habíamos retirado, uniendo la base con este primer tramo, impidiendo de esta manera el vuelco accidental de la tubería con el consiguiente riesgo de golpeo al usuario. A continuación seguimos desplegando la ducha uniendo los diferentes tramos a través de los cierres disponibles. Por último procedemos a conectar la alimentación de la ducha. Deberemos tener precaución para que el mangaje no atraviese el área de salida y no dificulte la salida de los intervinientes. En este punto puede resultarnos interesante hacerlo a través de una bifurcación de 25 milímetros que nos permite un punto de corte, ya que al encontrarse la llave de cierre de la ducha a media altura, los difusores situados por debajo seguirán proyectando agua aunque la llave de la ducha esté cerrada, siendo útil en ese momento disponer de dicho punto de corte aledaño a la propia ducha. Una vez efectuado el montaje y colocada en su sitio, los intervinientes podrán acceder a la descontaminación. Ay, ya, este es otro. Pero este es más.
Más que un video ha sido, creo, como una clase prácticamente. Un poco más extensiva la parte de descontaminación. Igual la mayoría de cosas está acá. En las diapositivas, en todo lo que les estoy facilitando. Yo creo que el día de mañana, porque el tema finaliza acá, o sea, hasta donde les tengo que enseñar para el primer examen, es hasta aquí, hasta descontaminación. Entonces, ya el día de mañana simplemente se hace una práctica o algo, y el día lunes sería su evaluación. Aunque mañana tienen el seminario, de todas maneras, el día lunes sería el examen. Bien, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos, cuídense, que tengan una buena noche. Nos quedaríamos acá.